decidir o lograr el equilibrio, equilibrar, ¿se entiende? Pero bien que Kush va a usar el pesar en un sentido distinto, que no niega este. Sigo. Dice después de un ayuno de la realidad, cuando se pierde un familiar querido, se lo llora porque se está demasiado fijado a él. Como un objeto placentero que se ha perdido. Hago un paréntesis. Imagino que esto lo escribió Kush al final de su vida. Quizás estaba pensando en sus familiares y en todos aquellos que lo quieren. Pero también quizás estaba simplemente comentando a un informante que se llama Pedro. Yo no lo puedo saber, pero es probable. No lo puedo saber porque el corpus de informantes no está publicado y no sé qué decía Pedro. Pero probablemente por el comentario que aparece aquí en las obras completas de lo que decía Pedro, está el comentario de Kush, media página. Probablemente Pedro habla de la muerte de un familiar. Y entonces, repito lo que dice: cuando se pierde un familiar querido, se lo llora porque se está demasiado fijado a él como a un objeto placentero que se ha perdido. Solemos fijarnos a lo bueno y huimos de lo malo, pero llega el momento del pensar y ahí nos sustraemos del acontecer. Conseguimos, o al menos tendemos a conseguir, la neutralidad necesaria que nos cancela el llanto, aunque se trate de él. ¿Y qué le vamos a hacer? Vean, el vínculo de pesar con pensar ya es otro. El pensar que me pierde, que me significa la pérdida de un familiar querido. Pero vean que es el pesar que me causa haber perdido un objeto de mi placer. Y ahora siento displacer. Y de algún modo cancelo eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se entiende la idea? Pero para eso requiero sustraerme del pesar. Y sustraerme también, en cierta medida, de la mera acción, la alegría, etcétera, para tener un momento en que me recupero. Murió el familiar querido. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que seguir. ¿Se entiende? Pedro vuelve sobre su vida. El sujeto se recupera más allá de algo que lo consideró objeto de su querer. ¿Se entiende? Aunque sea otro sujeto, pero no es el otro sujeto en tanto sujeto. Es el otro sujeto en tanto, el ejemplo que ponía antes, la mujer apetecida, el sándwich que necesito, algo que me da placer. No tengo sándwich. La mujer me dejó, el familiar se murió. Y ahora empiezo a pensar. Entonces, ¿qué significado tiene en lo más profundo el pensar en tanto reflexión? Es entonces el recobro de uno frente al placer y al displacer del mero vivir como acontecimiento. ¿Y eso es antivital? No, es una forma de recobrar vida, como si se tratara de otro aspecto, otro polo del vivir mismo. La reflexión de Pedro ante la pérdida del familiar lo sustrajo aquel de su compromiso con el objeto familiar. No con el familiar, ¿verdad? No con el sujeto familiar, con el objeto familiar.
perdió su conexión con él y por tanto, al cabo de la reflexión, se recobró él mismo. Entonces, con la reflexión se recobra el sujeto, como si no hubiera objeto. Pues sí, es puro sujeto, o mejor, se disuelve la antinomia y queda simplemente el Pedro viviente sin más. Se trata entonces de otra dimensión del vivir como regreso y apuntando a otra cosa, tomando otro rumbo. Vida tiene dos polos desde el ángulo del pensar. Uno es el compromiso con el mundo exterior, pero es también recobrarse como sujeto y retomar la unidad de sí. Pensar es, en este sentido, una restitución de totalidad. No me quedo con el objeto y la actividad volcada hacia la iglesia. Vuelvo al sujeto. Pero, como vamos a ver ahora, tampoco es recobro el sujeto y por tanto el objeto y la acción me importan un rábano. Señal, son dos polos. Si me quedo con uno, amputo la totalidad. Si veo la vida como acción, amputo la totalidad de la vida, que no es solo acción, que no es solo ir al objeto, que es también el sujeto en sí mismo. Pero si me encierro en el doble círculo, que no se deja afectar por nada de lo que pasa alrededor, como el chino del cuentito, también me amputo del mundo y de lo que realmente pasa. Y ya no tengo trabajo, y ya mi libertad es un puro vacío, y ya no tengo nada que hacer más que mirarme el ombligo. ¿Se entiende? ¿Sí? La idea de la vida como una totalidad totalmente integrada con el pensamiento. Digo, yo lo tomo como una idea para pensar la relación teoría-praxis, la relación primero vivir, después filosofar, o primero filosofar, después vivir, la práctica que se eleva a la teoría o la teoría que baja a la práctica, quiere decir la teoría en la práctica en la teoría. El pensar en la acción en el pensar. Ya tenemos un ratito todavía hasta la 1:30, así que lo sigo al pie de la letra. Dice, retomar la unidad, pensar es en este sentido restitución de la totalidad. ¿Qué clase de totalidad? Esa que da la idea. La idea es una pantalla simbólica que ponemos entre nosotros como unidad y lo otro. Pero una pantalla exhaustiva, en cierta medida mágica, que nos ayuda a pensar como si uno fuera la totalidad, pero sabiendo que uno no es la totalidad. Un pedante que estudia ciencia la adquiere como una pantalla simbólica y mágica con que a través de la cual entiende todo el acontecer de la vida. Y eso se da con el simple preguntar ¿y por qué? Esperando como respuesta una idea que lo diga todo. Entendí todo, tengo la ciencia. Una idea que lo diga todo, aunque sea una idea falsa. Solo así, tomando en forma funcional el fenómeno, advertimos el sentido profundo del pensar, regresión frente a la pluralidad del afuera, y ahí se asume toda la humanidad. Ser hombre supone recobrarse de esa manera, porque hay algo más. La idea compensa el déficit de la realidad, o mejor, compensa el acontecimiento nefasto.
Por eso, no solo se piensa más cuanto peor se está, vean, se piensa más cuanto peor se está. Y esto invierte varios pensamientos de la